Shabbat Shalom para todos, para todas. Hoy en el día de Shabbat, día que nuestro Padre amado, bendito sea, nos otorgó para guardarle, para bendecir su nombre y darle gracias por su misericordia. Hoy compartiré la parashá número 48, llamada Shoftim en nuestra lengua santa, que significa jueces. Con el permiso de mi rabino Jorge Nemer y de nuestra Rebexa Silvia de Nemer, compartimos esta parashá del Seder Devarim, Deuteronomio, que va desde el capítulo 16 en su verso 18 al capítulo 21 en su verso 9. El tema central de esta porción de la parashá de esta semana gira alrededor de la idea del liderazgo en Israel y por extensión en las comunidades judías dispersas entre las naciones de la tierra. Es en esta parashá que nos encontraremos las instrucciones divinas con respecto a los jueces y magistrados para imponer la justicia y el orden entre los hijos de Israel, así como las leyes relacionadas con el establecimiento de la monarquía. También nos encontraremos una alusión al Mesías bajo la figura del profeta, que hablará todas las palabras que el Eterno ponga en su boca. Así pues, según la Torá, el Mesías no hablará por su propia cuenta, sino que nos dirá solamente lo que el Eterno le instruya. En la primera lectura de esta semana, en esta porción de la Torá, nos habla de la consagración de los jueces y magistrados en las puertas de nuestras ciudades para atender el orden y la disciplina que debe caracterizar una comunidad judía. ¿Cuáles son estas puertas? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son estas puertas en el mundo del hombre? Pues son 7 puertas: 2 oídos, 2 ojos, la nariz y la boca. Escuchen bien, 7 entradas. Como vimos la semana pasada, tenemos delante de nosotros la bendición y la maldición. ¿Y cuál camino debemos elegir? ¿Cómo lo hacemos? Escuchamos los preceptos, estudiamos, oímos parashá, así ya pertenecemos al lado de la bendición. Pero para tener jueces en este mundo necesitamos estudiar. Preguntar a nuestros maestros, a nuestro rabino. No cualquiera puede orientarnos. Tenemos que estar muy pendientes y verificar, usar nuestro juez que está en nuestra cabeza. De la misma medida, el Santo de Israel nos ha dado el espíritu de Mashiach para que actúe como magistrado en nuestras vidas, poniendo en orden nuestros sentimientos de tal manera
que no seamos conducidos por los impulsos inferiores que conducen a la muerte, sino por los impulsos superiores que conducen a la vida. La Torá nos dice que nuestros jueces y magistrados no deben aceptar ningún tipo de regalo o donativos que tengan la intención de sobornar su carácter, porque tales cosas ciegan los ojos de los sabios y empañan la justicia y la deshonran. Ahora, ¿cómo podemos salvarnos de esa influencia de un soborno? Porque hoy día estamos influenciados por los medios de comunicación, por las redes sociales. Pero, ¿cómo podemos liberarnos de esa trampa, de esa influencia? ¿Cómo hacerlo? Haciendo justicia, como hacemos entonces una justicia recta. Fácilmente, determinando la verdad. Ver qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Si nosotros practicamos a diario, como hablamos la semana pasada, de hacernos un juicio diario en la intimidad, sin interrupciones, donde aislamos los malos pensamientos, donde definimos qué está bien y qué está mal, potenciaremos y le daremos fuerza a nuestro juez, que está en nuestra Neshama, que está en nuestra mente. Nosotros tenemos que estar pendientes, quitar esa influencia externa y conectarnos con la influencia de nuestro Creador. Revisar esos elementos de soborno que tenemos enfrente de los distintos ámbitos de nuestras vidas. En nuestro hogar, respecto a la paz conyugal, con nuestros hijos. Un joven soltero o una joven soltera, que alguien pueda ofrecerles algo, una relación. Está en nosotros, en pensar, en evaluar. No sé si esto está permitido o no está permitido. ¿Quién es esa persona? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus intenciones? A lo mejor pensaremos, yo me quiero casar, formar un hogar, pero ¿qué quiere él? ¿Qué quiere ella? Entonces vamos a ver de qué se tratan las cosas. Todo tipo de cosas que tienen que ver con el dinero. Hacer las cosas de una forma limpia. Averiguar cuál es la verdad. Y así empezar un proceso de autojuicio, presentando el caso y viendo, pero primeramente pidiendo ayuda a nuestro Creador, a ese juez supremo, y evaluar qué es esto. ¿Debo seguir este camino o no? Ayúdame, Hashem. No sé qué hacer. En esos momentos necesitas ver las cosas desde otro ángulo, de una manera aislada, desde un lugar en paz, y empezar a sopesar las cosas, empezar a ver las cosas, cuáles son las evidencias, de qué se trata. Hay algo aquí que me parece que no está bien. ¿Qué es eso? ¿Qué me está molestando? Simplemente aclarar las cosas, lograr una claridad mental respecto a esta prueba, y después de hacer eso, y después de pedirle la ayuda a nuestro Creador, no hay duda que llegará o se llegará a la conclusión. Y si aún no ha llegado a esa conclusión, debemos agregar más tiempo, hacer un trabajo más minucioso, un trabajo verdadero, y averiguar cuál es esa verdad, definir los conceptos, aclarar las cosas,
hasta definir cómo pasar esas pruebas. Así entrenamos a nuestros jueces, a esos policías en nuestras puertas, y les damos fuerzas, les damos sabiduría. De la misma manera, cada uno de nosotros debe resistir las ofertas que el enemigo nos brinda para satisfacción de nuestros deseos carnales, porque tales deseos constituyen el soborno de Hasatán en nuestras vidas, para robarnos el honor, la paz, la justicia y la santidad que debe adornar siempre la vida de todo judío y de todo hombre justo. También se nos instruye aquí a no ofrecer ningún sacrificio que tenga alguna falta o imperfección delante del Eterno. Las penalidades por el pecado de idolatría y el procedimiento de los jueces y magistrados deben seguir para tratar con estos pecados. En la segunda lectura de la porción de esta semana, nos informa acerca de las leyes que deben regir la vida de los reyes. Está prohibido para un rey de Israel constituirse un propietario personal de exceso de caballos, de mujeres, de oro y de plata. El rey tiene la responsabilidad de tener a mano una copia completa de la Torá y leerla todos los días a fin de gobernar a Israel con sabiduría y prudencia, con justicia y misericordia, con equidad y gracia. El rey de Israel tiene la responsabilidad de imprimir en el alma de cada judío el temor a Hashem, sirviéndole noche y día con prontitud y dedicación, siendo que la figura del rey representa al Eterno en la vida nacional de Israel. Sujetarse al rey significa estarse sujeto a Hashem. Por consiguiente, si la vida del rey, sus decisiones y forma de gobierno no proceden según el corazón de Hashem, tiene el potencial de desviar a los hijos de Israel del servicio al Eterno. De ahí la importancia de que el rey de Israel represente apropiadamente al Rey del Universo, quien le dio el cargo como un instrumento útil a fin de establecer el señorío de Hashem entre su pueblo, los hijos de Israel. La tercera porción de esta parashá contiene las enseñanzas relativas a las porciones que deben ser dadas a los Coanín y Levín. Se vuelve a recordar la instrucción original en el sentido que los Coanín y Levín no tienen herencia en la tierra como el resto de los hijos de Israel. La herencia de los levitas es el propio Hashem y su tabernáculo. Esta sección nos recuerda en ciertos detalles cuáles ofrendas de las traídas por los hijos de Israel al templo podrán ser usadas por los Coanín y Levín. La cuarta sección de esta parashá presenta las instrucciones que debemos tener en cuenta para tratar casos de hechicería, de encantamiento, de brujería, etc. Todas las cuales son una abominación ante los ojos del Eterno. Tanto judíos como creyentes de origen gentil están obligados a guardar estrictamente estas instrucciones. En la cuarta porción de esta parashá, en esta sección extremadamente importante, porque trata con los profetas de Israel y especialmente con la promesa de un profeta como Moshe, que Hashem nos levantaría entre nuestros hermanos. Y se explica la razón por la cual el Eterno nos daría a los profetas y al profeta. Esto es debido a que los hijos de Israel en Sinaí, bajo la poderosa manifestación del Eterno,
no se consideraron dignos de escuchar directamente a Hashem ni de hablarle sin un intermediario. El Eterno entonces estableció la figura del profeta, quien representando a Israel oiría lo que el Eterno le diría y tendría la responsabilidad de comunicarlo fielmente al pueblo, sin añadir ni quitar una tilde o una yud de la palabra divina recibida. Por lo tanto, Israel debe oír a sus profetas y creer en su mensaje. También se nos recuerda aquí la responsabilidad de establecer las ciudades de refugio para cualquier persona del pueblo que accidentalmente, sin intención, diere muerte a su prójimo, y las leyes que deben ser tenidas en cuenta para su procedimiento legal. La sexta porción de la Torá para este Shabbat nos informa de las instrucciones relacionadas con las fronteras o linderos entre los hijos de Israel, los cuales no deben ser movidos fraudulentamente. Se establecen también las instrucciones relacionadas con los testigos en el juicio y la pena que debe ser aplicada a los falsos testigos. Esto es, deberán recibir el mismo castigo a que estarían exponiendo a un acusado. Es en esta sección de la Torá que nos encontramos con la famosa frase ojo por ojo y diente por diente, lo cual ha sido interpretado por la mayoría de los jueces de Israel como una referencia al principio de compensación monetaria por daños físicos causados a terceros. Esta sección de la Torá contiene también las instrucciones acerca de la guerra, quienes deben participar de ella y el procedimiento a seguir en ciertos casos especiales, como matrimonios recientes. Y la séptima porción, la última sección de la Torá, de esta parashá, continúa la sección previa y nos introduce a los principios que los hijos de Israel deben seguir con respecto a situaciones de guerra. Es aquí donde somos instruidos en qué hacer con ciertas ciudades, con ciertos árboles, los cuales están prohibidos destruir, específicamente los árboles frutales. Es de esta parashá que nuestros abuelos seguían la costumbre de no cortarnos el cabello hasta que cumpliéramos los 3 años de edad, pues solamente se nos permite comer del fruto de un árbol hasta el 3er año de cosecha. La sección final concluye con el procedimiento que debemos seguir en caso de asesinato, cuyo causante y motivación son desconocidas, cayendo la responsabilidad de tal procedimiento a la ciudad más cercana al lugar donde se encontró el muerto. Como podemos apreciar, son muchas las enseñanzas que tenemos en esta parashá reservada para este Shabbat. Quisiera, por lo tanto, anotar solamente algunos principios y comentarlos con ustedes para su bien y para animarles así a estudiar por ustedes mismos la Torá a fin de encontrar en ella el secreto de la vida. Deseo seleccionar la siguiente porción de la Torá, la cual voy a comentar el día de hoy para ustedes. La porción de Devarim en su capítulo 18, del verso 6 al 8, donde dice: si un levita que viva en alguna de las ciudades de Israel, respondiendo al impulso de su corazón, se traslada al lugar que el Eterno haya elegido, podrá ministrar en el nombre del Eterno su Eloa, como todos los levitas que sirvan allí. En la presencia de Hashem recibirá los mismos beneficios que ellos
además de su patrimonio familiar. Como sabemos, el rey David dividió el sacerdocio en 24 clases o 24 órdenes, cada una de las cuales recibió un horario específico para ministrar en el templo. Cada levita, según su clase, debía subir en ese tiempo prefijado para ministrar delante del Eterno. Sin embargo, en el evento que el corazón de un levita tuviese un hambre muy especial por Hashem, se le permitía subir a Jerusalén y oficiar allí aún fuera de su calendario. Esto permitía a los sacerdotes y levitas servir al Eterno más allá de la letra de la ley, más allá de su deber, a fin de saciar su hambre por Hashem y sus deseos de servicio. Aún en el caso que subiesen a Jerusalén durante los días de los grandes festivales, se le debía permitir hacerlo fuera de turno y recibir su parte en las ofrendas pertenecientes a sus hermanos. ¿Cuál es la razón que está detrás de todo esto? Que Hashem no debe ser servido únicamente dentro de un calendario fijo, sino todo el tiempo que haya en el corazón de sus hijos un celo por Él, una pasión por Él, independientemente si está bajo obligación de hacerlo o no hacerlo. Los judíos en el exilio podemos entender muy bien este versículo de la Torá, porque en cierto sentido cada uno de nosotros, mientras estamos fuera de la tierra de Israel, somos levitas. ¿En qué sentido? Recuerden que una de las características de los levitas es que no tiene herencia en la tierra de Israel. Su herencia es el tabernáculo. Su herencia es Hashem. Pues bien, en el exilio estamos sin la bendición de la tierra de Israel y por lo tanto nos encontramos en el mismo nivel que los levitas, sin herencia de la tierra. Consecuentemente, cada uno de ustedes, cuando dejando a un lado por un tiempo sus trabajos y negocios cotidianos, se dedican a servir a Hashem, se dedican a visitar a un enfermo o tomar cuidado de los ancianos que no tienen protección, a consolar a los que sufren, a cubrir a un desnudo, a causar que un niño ría de nuevo o que un joven sin recursos pueda hacerse de una carrera universitaria, está asumiendo el nivel de servicio de un levita que ministra al Eterno sin otra paga que el honor del servicio mismo. Este servicio que hacemos a un nivel levítico causa que en el exilio los hijos de Israel podamos experimentar una atracción especial por Hashem. De hecho, cuando Leví nació, su nombre estuvo asociado a la idea de ser atraídos y unidos a. Vean conmigo aquel momento cuando Lea concibió a Leví en Bereshit, en su capítulo 29, verso 34, donde dice: otra vez concibió y dio a luz un hijo, y confesó: esta vez mi marido quedará unido a mí, porque le he dado a luz 3 hijos. Por lo tanto, llamó su nombre Leví. ¿Qué significa Leví? Viene de la raíz y la B, cuyo significado literal es conexión. Pero no simple conexión, sino conexión a la semejanza del Eterno. Es decir, un nivel de conexión que une el corazón de una persona a otra persona,
Ser un levita es, por tanto, estar conectado de una manera única al corazón de Hashem. Si recordamos, en el judaísmo se enseña que cuando un judío decide servir a Hashem de todo corazón, tal intención actúa como un catalizador de la santidad del Eterno, a tal medida que es considerado como igual a la santidad de la posición única dada al Cohen Agadol. ¿En qué sentido? Que así como la porción del Cohen es el Eterno, así cuando servimos a Hashem sin otra motivación terrenal, nuestra herencia entonces es solamente Hashem. Y en este sentido nos constituimos en levitas. Cuando tu hambre por Hashem es así de intensa y decides servir a Hashem, sea que te toque o no te toque, sea que te llamen o no te llamen, sea que estés en el programa o no estés en el programa, eso da a tu alma un nivel de servicio igual al de los Kohanim y Levín. Rak Shaul se refería a este tipo de servicio cuando decía a Timoteo: a tiempo y fuera de tiempo. Y cuando servimos a Hashem sin tener en cuenta la recompensa de la tierra, la herencia de la tierra, este nivel de servicio produce un gozo, una sinjá, un kabod, un honor y una kedushá, una santidad en el servicio que hacemos, que no es posible excepto en esas condiciones. Quiero comentarles sobre el mes de Elul que acabamos de comenzar, el sexto mes. Acabamos de entrar a el sexto mes de nuestro calendario bíblico, conocido por muchos como Elul. Entonces, recordemos que este es un mes muy especial. ¿Por qué especial? Porque es la antesala del séptimo mes, cuando tendrán lugar las últimas 3 grandes fiestas anuales que el Eterno directamente nos confió: Yom Teruah o Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. En este mes, en este sexto mes de Elul, en nuestro calendario, es visto en el judaísmo bajo la metáfora de un rey que sale al campo para saludar a sus paisanos. Mientras un rey está en su palacio y en su trono, entrar a verlo es muy difícil. Hay que hacer una cita con mucho tiempo de anticipación y esperar que la concedan. Debido a sus funciones reales, un rey tratará exclusivamente con otros de su nivel: príncipes, reyes, embajadores, etc. Es casi imposible conseguir que un simple ciudadano tenga audiencia con su rey. Pero en Elul, en este mes, el rey abandona su palacio, baja de su trono y sale a pasear al campo y a saludar a sus paisanos. No hay grandes protocolos que seguir, no hay citas especiales, no hay largas colas. El mismo rey se introduce en el campo y abraza a sus súbditos en un encuentro informal y repleto de fraternidad. Elul, entonces, es un mes donde se enfatiza la gracia del Eterno de una manera muy especial. Es un mes donde podemos servir a Hashem
sin el protocolo de las 24 órdenes establecidas por David. Un mes donde todos pueden extender su mano y abrazar al rey y compartirle sus sueños, sus deseos y expresarle su amor y su cariño. ¿Qué significa esto? Aunque Hashem siempre nos oye, cuando nos acercamos a Él apropiadamente, por supuesto, cubiertos por la justicia de nuestro Mashiach en estos días, es como más fácil tener acceso a su presencia. Este es un mes donde debemos tomar ventaja de la cercanía de nuestro Dios, debido al calendario que Él nos ha dado. En estos días, tu oración subirá mucho más fácilmente. Tu servicio será hecho más fácilmente. Nuestras obras de justicia ejercidas más fácilmente. Las tres cosas que habló Yeshua deben por lo tanto ser incrementadas en estos días. ¿Cuáles fueron esas cosas? Yeshua dijo, cuando hagas obras de justicias, es decir, sedaká. Yeshua dijo, cuando ores. Yeshua dijo, cuando ayunes. Así pues, el ayuno, las oraciones y las buenas obras deberán ser incrementadas en estos días, cuando el Rey sale al campo y nos prepara para recibir las últimas 3 fiestas del año que se nos acercan. Cada uno de ustedes debe tomar ventaja de esta bendición, y como los levitas que servían fuera de turno, ir más allá de su deber, ir más allá del programa escrito y servir al Eterno con un corazón desbordado de amor por Él y por Mashiach. Moshe comenzó sus 40 días de ayuno el 1 de Elul y concluyó el día de Yom Kippur. Mashiach también comenzó su abodá a Hashem en Elul, llamando al pueblo a prepararse en arrepentimiento sincero para recibir el regalo de la edad mesiánica. Es por medio de Mashiach que las cosas secretas de la Torá comenzaron a ser reveladas a los hijos de Israel. Yeshua inició la edad mesiánica que irá en ascenso hasta su plena manifestación con Mashiach ben David. En el judaísmo tenemos el concepto de Kinyan Torah, es decir, la adquisición de la Torá. Yeshua nos dijo, escudriñad la Torá, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Kinyan Torah es un concepto sumamente importante. Pensemos en esto. ¿Qué significa adquisición? Una adquisición tiene lugar cuando un objeto es transferido de la propiedad del vendedor a la propiedad del comprador, ¿correcto? Así pues, el objeto cambia de dueño, pero el objeto mismo permanece intacto. Por ejemplo, yo tengo un libro, se lo vendo a usted. Ahora es suyo. El libro es el mismo libro, pero el dueño ha cambiado. Es diferente, es otro dueño. La Torá no cambia, es la misma siempre, pero debemos adquirirla. Es decir, antes de Mashiach, las cosas secretas del Eterno, escondidas en su Torá, eran conocidas solamente por algunos profetas. Incluso algunas de esas cosas ni siquiera los profetas las conocieron. Pero Mashiach abrió una nueva edad para Israel, la edad mesiánica en la cual estamos. En la edad mesiánica todo el mundo deberá tener acceso a la Torá y a sus enseñanzas. Esto comenzó con los apóstoles, especialmente aquellos designados por Mashiach para ir a las naciones gentiles y darles a conocer el misterio de Hashem. Misterio que en otras generaciones
no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado por el Rúa a los apóstoles y profetas. Eso está en Efesios, en su capítulo 3, del verso 4 al 6. También Rab Shaul dijo: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni mente alguna concibió, son las que el Eterno ha preparado para los que le aman. Ahora bien, el Eterno nos ha revelado esto por medio de su Ruach. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10. Así pues, con Mashiach, el servicio de dar a conocer la Torá al mundo comenzó. En previas generaciones solamente ciertas porciones de la Torá fueron reveladas, pero las cosas profundas de la Torá y de Mashiach fueron accesibles solamente a los apóstoles. Ahora ha llegado ese momento de darlas a conocer a todos los hijos de Israel y a los justos de entre las naciones, como anticipo de la conclusión de estos 2000 años que están para terminar. Por 2 milenios hemos estado con Torá y con Mashiach. La hora ha llegado para que cada judío conozca el misterio de Eloah, el misterio de Mashiach, y sea instruido en las profundidades de la Torá con Mashiach. Cuando Mashiach ben David aparezca en las nubes del cielo con gran poder y gloria, entonces él completará la tarea y causará que todos, grandes, chicos, conozcan al Eterno a tal magnitud que no tendremos necesidad de maestros, porque todos le conoceremos, desde el mayor hasta el menor. ¿Y cómo será eso? Pues Mashiach nos hará adquirir la Torá, es decir, el conocimiento que Mashiach tiene de Hashem y de la Torá nos será traspasado para que cada uno de nosotros sirva a Hashem como un levita. Cuando esto ocurra, no habrá necesidad de Mashiach como intermediario, porque el Padre mismo nos ama y tendremos acceso directo a Hashem. Así que concluida su obra, como nos ha enseñado el rabino Shaul, Mashiach entregará el reino al Eterno para que Hashem sea todo en todos. Podemos verlo en Primera de Corintios, en su capítulo 15, verso 22. Para que esto ocurra, tenemos que aprender el secreto de la adquisición de la santidad de Mashiach. La santidad de Mashiach puede ser transferida sin sufrir daño a cada hijo de Israel para que seamos elevados al nivel de santidad de la posición del Cohen Agadol. Así como el Eterno causó que el espíritu de Moshe fuese dado e impartido a los 70 ancianos para capacitarlos en su rol como jueces de Israel, así Hashem puede tomar el espíritu de Mashiach y transferirlo a cada judío para que la chispa de Mashiach, la imagen de Mashiach que está dentro de nuestras almas, sea despertada y transformada en un fuego sagrado que nos traiga finalmente la redención prometida. Amados, el mes de Elul es un mes excelente para enfatizar estas grandes verdades mesiánicas. Como sabemos, cada mes de nuestro calendario bíblico está asociado a ciertos conceptos claves que tienen que ver con la redención final. El concepto asociado con Elul, que es el mes de énfasis en la importancia de hacer teshuvá, arrepentimiento, tiene su concepto clave. Se le conoce como Nitzahon, victoria. Cada uno de nosotros enfrenta una seria batalla por mantenernos en santidad delante de Hashem, delante de nuestra familia, delante de nuestra comunidad. Cada uno de nosotros libra su propia batalla en sus propias circunstancias para vencer la mala inclinación, ese hombre viejo,
el hombre de pecado que está escondido en nuestros miembros. Mashiach vino para darnos victoria sobre nuestra mala inclinación. La muerte de Mashiach ben Yosef significó la muerte legal de la mala inclinación, de manera que ya no sirvamos más al pecado sino a la justicia. Rab Shaul decía: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, sino presentaos vosotros mismos al Eterno como vivos de entre los muertos. ¿Quién es el muerto aquí? La mala inclinación, nuestro hombre viejo. ¿Quién es el vivo aquí? El hombre diseñado por el Eterno para cada uno de nosotros en santidad y en justicia, como un levita que sirve a Hashem fuera de su calendario, con un corazón para el Eterno que va más allá de lo que se le pide para temerle y hacer su voluntad. Entonces, Elul es un mes de Nitzahon, de victoria para cada uno de nosotros, si aprendemos a transferir la santidad de Mashiach a nuestras vidas. Solamente así se cumplirá el deseo original de nuestro Padre Celestial, que le seamos un reino de sacerdotes y gente santa. Para entonces, no solamente los Kohanim serán los únicos que tendrán acceso al lugar santísimo, sino que todos seremos elevados por Mashiach al nivel de santidad de la posición dada al Cohen Agadol, para que entendamos lo que fue escrito en Revelaciones en su capítulo 1, verso 6, al que nos hizo reyes y sacerdotes para Eloa su Padre. Entonces, como nos enseñó Mashiach, al Eterno sea la gloria y el poder y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Es mi más sincera oración que este mes de Elul, que recién comenzamos, sea un tiempo donde cada uno de ustedes experimente una elevación de santidad en su vida, una elevación de servicio en su vida y una promoción de autoridad y responsabilidad en el Malhut por amor a Hashem y por amor a Mashiach. Y en la misma medida que hagamos esto y experimentemos esto, el Eterno nos enviará a Mashiach ben David para completar la obra que está aún inconclusa. Pueda su servicio al Eterno a este nivel de santidad y compromiso causar que Mashiach nos sea enviado pronto y en nuestros días. Fortalezcamos nuestros jueces interiores, nuestros policías interiores, para gozar la tierra prometida y caminar por el camino de la bendición. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Shabbat shalom.